haz de mí una ofrenda de amor al Señor. Nosotros debemos ser ofrendas al Señor, ofrendas vivas, sacrificio vivo en alabanza, en adoración, en exaltación al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Bueno, hoy voy a interrumpir el tema que empezamos el miércoles de la semana pasada porque quiero dar una palabra en la cual el Señor Jesucristo mismo en persona nos da ánimo. El Señor Jesucristo nos da palabras de ánimo. Y cuando vamos a ver esta enseñanza, vamos a ver 5 ocasiones, 5 veces en las cuales el Señor nos da ánimo, nos da palabras de ánimo, pero en cada ocasión el Señor va a estar tocando uno de los 5 sentidos del alma. Los 5 sentidos del alma son memoria, imaginación, afectos, razón, olfato, afectos, conciencia y razón. Conciencia y razón. Va de nuevo. Memoria, imaginación, afectos, conciencia y razón. Y en cada ocasión en que el Señor va a dar palabras de ánimo, va a estar tocando uno de los 5 sentidos del alma. Los acabo de enlistar. Ahí en Juan capítulo 17, verso 13, en Juan capítulo 17, verso 13, el Señor Jesucristo está haciendo una oración sacerdotal. Todo el capítulo 17 constituye una oración sacerdotal. Cristo ministrando como sumo sacerdote del Dios alto, del Dios altísimo, según el orden de Melquisedec. Y el Señor Jesucristo en ese momento, en esa situación específica de estar ministrando delante del Padre Celestial esta oración sacerdotal, el Señor Jesucristo va a hacer una declaración. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Dios, por medio de Cristo, desea que nosotros tengamos gozo cumplido. Esta expresión gozo cumplido la encontramos 6 ocasiones en el Nuevo Testamento, pero aquí en este capítulo 17 es muy puntual y es muy adecuada la expresión, porque el Señor Jesucristo está esperando que cada uno de nosotros tenga gozo cumplido. La palabra cumplido tiene que ver con algo pleno, tiene que ver con algo que está en el nivel correcto, en el nivel adecuado. Hay personas que tienen un estado de ánimo ambivalente, en un momento dado están alegres, pero de pronto como que cambia de manera como el sol cuando se oculta bajo las nubes, tras las nubes, y como que de pronto llega la lluvia y así la persona cambia y empieza a estar triste, desanimada. Y eso no quiere que el Señor no quiere que eso suceda en nosotros. El Señor quiere que tengamos un gozo cumplido, un gozo completo, un gozo adecuado. Y no hablamos de cualquier tipo de gozo, no hablamos de un gozo mentiroso. Estamos hablando de un gozo o alegría que vienen de lo alto, de Dios. No olvidemos que la palabra bienaventurado significa plenamente alegre. Y esa palabra plenamente alegre nos habla de un completo nivel de alegría, y no de cualquier alegría, sino de la alegría que solamente Dios puede dar. Hay más de 80 bienaventuranzas en toda la Biblia y cada una de ellas tiene una aplicación exacta para que nosotros podamos tener gozo cumplido, gozo completo. Entonces, la oración de Cristo es delante del Padre que nosotros tengamos gozo completo, gozo pleno, gozo de llenura, un gozo y una alegría que desborden, un gozo y una alegría espirituales que vayan más allá de nuestra capacidad
y así como estamos de alegres y gozosos, contagiemos a otras personas de la misma dicha que nosotros tenemos de ser de Cristo. Gloria al Señor, gozo cumplido. Bueno, vamos a ver que el Señor nos habla ahí en el Salmo 16. Es una palabra profética del rey David. Salmo 16, Mictam de David. Este Salmo 16 contiene muchas palabras proféticas acerca del Señor Jesucristo, pero ahí en el verso 11, el último versículo del Salmo 16 dice: me mostrarás la senda de la vida, hartura de alegrías hay con tu rostro, deleites en tu diestra para siempre. La versión 60 dice delicias, y ambas palabras son correctas. El original hebreo tiene esos dos significados, deleites, delicias. Pero lo que está diciendo en la línea intermedia dice: hartura de alegrías hay con tu rostro. El Señor quiere que nosotros tengamos el rostro de Cristo frente a nosotros para estar completamente deleitados en su presencia con alegría de corazón. Alegría de corazón. Solamente en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Eso lo va a decir la versión 60. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que a lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, de las más de 150 personas registradas en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios con las que el Señor Jesucristo trató directamente, Él trató con miles, tal vez cientos de miles, no lo sé, pero miles de personas sí. Pero de esas miles de personas, en los 4 evangelios se registran 150 personas, no sus nombres, sino con las que Él trató. Personas con las que Él habló, a las que Él estuvo ministrando. Gloria al Señor. Y vamos a encontrar 5 de ellas, el Señor ministrándoles a cada uno de los sentidos del alma. Vayamos a Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9, versos 1 al 7. Hoy el Señor te dice: ten ánimo, confía. Mateo capítulo 9, versos 1 al 7. Entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad, y he aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, ten ánimo, anímate, reanímate, alégrate, siéntete gozoso. Qué tremenda palabra. Ten ánimo. Confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 3. He aquí algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, ¿qué palabra? Viendo Jesús con el Espíritu los pensamientos de aquellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, autoridad, poder en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el paralítico se levantó y se fue a su casa. Y el inicio de este capítulo parece ser una especie de burla, lo digo con el respeto que merece nuestro Señor, porque Él está paralítico, ese hombre está
sin poderse mover. No da detalles la escritura. Un hecho es cierto, ese hombre no se podía mover. La escritura no da detalles si pudiese alimentarse con las manos. La escritura no da detalles si le tenían que dar de comer incluso en la boca. Pero había un mundo de necesidades que él tenía y no podía expresarlas. Había un mundo de necesidades que él debía cumplir por sí mismo y otros tenían que ayudarle a cumplirlas. Entonces, la expresión que hace el Señor Jesucristo cuando le dice, confía, ten ánimo, anímate, levántate, reanímate. Cuando dije levántate como sinónimo de levantar el ánimo, no le está diciendo que se levante, que tome su lecho todavía, lo va a decir más adelante. Este hombre estaba postrado. La Biblia no dice cuánto tiempo tenía postrado, pero se advierte que aún sus amigos que lo llevaron deseaban verlo sano, le amaban sus amigos. Y el Señor Jesucristo le dice, anímate. ¿Cómo tener ánimo? Siendo un hombre inválido, un hombre incapaz de valerse por sí mismo, ¿cómo podía tener ánimo? ¿Saben? Hay gente que desea la muerte y hay gente que se provoca la muerte, que se suicida cuando tiene un dictamen avasallador de su salud. ¿Cómo poder estar animado cuando se está inválido? ¿Cómo animar el corazón? ¿Cómo? A pesar de la invalidez manifiesta, el Señor Jesucristo no habla directamente a la necesidad física de este hombre, sino habla a la necesidad espiritual de ese hombre. Confía, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ese canto hermoso, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, lo cantamos con tal gozo y alegría. Recuerdo allá en el sur, lo cantábamos en la iglesia local. Y el Señor le animó, le perdonó sus pecados a este hombre paralítico. El Señor no trajo condenación al corazón de este hombre. Y el Señor sabía cuáles eran los pecados de este hombre. Pero, ¿por qué el Señor empieza de esta manera? El Señor empezó en el plano espiritual. Saben, a veces nosotros queremos la solución de las necesidades que nos aquejan en lo práctico, en lo físico y aún en el alma, pero nos olvidamos del plano espiritual. La gente quiere tener un empleo, la gente quiere tener un auto para desplazarse, quiere tener una casa para vivir, quiere tener muchas cosas en el plano material. Pero lo primero que Dios desea es que nuestro corazón esté en una correcta relación con Dios. Y cuando este hombre recibe el perdón de pecados, en ese momento se liga nuevamente con el Padre Celestial. Los pecados han sido borrados, han sido raídos, no más memoria de los pecados. ¿Qué fue lo que tocó el Señor Jesús al perdonar los pecados de este hombre? Su conciencia. ¿Saben? La conciencia nos habla a nosotros sobre aquello que hemos hecho mal. Pero Cristo está animando el corazón nuestro a decir, tus pecados son perdonados. Tu conciencia ya no te acusa, porque la sangre de Cristo ha limpiado tus pecados. Allá en Hebreos capítulo 9, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se entregó a sí mismo por nosotros sin mancha a Dios, limpiará
vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. La sangre de Cristo limpia nuestros pecados, borra nuestros pecados y nuestra conciencia queda limpia. No más registro de maldad. Hebreos 1:3. Cristo siendo el resplandor de su gloria, Hebreos capítulo 1, verso 3, es correcto. Capítulo 1, verso 3. Cristo siendo el resplandor de la gloria del Padre y la misma imagen de la sustancia del Padre, y sustentando todas las cosas por la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo. Cristo tocó la conciencia de este paralítico. Tú puedes estar paralítico en el alma. Tal vez te muevas y hagas muchas actividades, pero tu alma está paralítica por causa del pecado. Y Cristo viene a decirte, confía, ten ánimo, anima tu corazón, llénate completamente del ánimo que yo te doy. Tus pecados son perdonados. La conciencia es sanada. La conciencia es limpiada. No seamos más paralíticos espirituales. No nos mantengamos en un sillón de confort espiritual diciendo, qué malo soy, qué malo soy. Saben, en las últimas semanas se agolpan a mi memoria, esto hiciste mal, pero son pecados de hace 20, de hace 30, de hace 40 años. Y yo digo, Señor, perdóname, pero el Señor ya me perdonó. El Señor nos anima, confía. Y la palabra confía es una contracción de dos voces, con fe. Cuando tú te mueves con fe, tu corazón se anima, porque tus pecados son borrados ya. Cristo en la cruz dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Señor viene a animarnos a conciencia, a liberarla de pecado, a liberarla de opresiones. Confía, hijo, confía, hija. Confíen, confiemos, animémonos, levantémonos. El perdón ha sido decretado ya. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 14. Rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Manchando aquella sentencia que decía pecador, culpable, destinado a un lago de fuego y azufre. La sentencia que nos condenaba ha sido manchada con la sangre de Cristo. No se lee más la sentencia que nos era contraria. Hoy el Señor te levanta el ánimo diciendo, confía, anímate. Gloria al Señor. Saben ustedes, el pecado es veneno paralizante. A la manera del veneno de las serpientes, que además de paralizar, empieza a corroer y empieza a provocar la muerte. El pecado tiene un aguijón de muerte. El pecado nos paraliza a la manera de este hombre. Pero la sangre de Cristo nos da vida. Aleluya. Salmo 51, versos 3 al 4. Salmo 51, inspirado en el corazón de David, después de que es confrontado con su pecado.
pues adulteró con Batseba y mandó matar a Urías, esposo de Batseba. En el verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Versos 9 al 12, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y el espíritu libre me sustente. Vean, un corazón contrito y humillado a causa de su pecado. La evidencia de su pecado fue sacada a la luz, pero hoy Cristo nos dice a nosotros, confía, tus pecados te son perdonados. Nuestra conciencia es ahora limpia. Es importante que confesemos nuestros pecados. Este paralítico no los confesó, pero recibió una palabra de gracia gloriosísima. El Salmo 32, a propósito de este paralítico, Salmo 32, citado en Romanos, Salmo 32, verso 2, bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad. Verso 1, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Gloria sea al Señor. En Romanos 4, del 7 al 8 se reitera este salmo. La segunda ocasión en que el Señor da palabras de ánimo la vamos a encontrar en Mateo, nuevamente en el capítulo 9, pero esta vez en los versos 20 al 22. Mateo 9, 20 al 22. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, ten ánimo, anímate, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y llegado Jesús solo el 20 al 22. Leí solo el 22, voy a leer 20 y 21. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido, porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entendamos el concepto salud. La palabra salud es un concepto mucho más amplio que lo que nosotros entendemos para el cuerpo físico. La palabra salud implica salvación total, completa, plena, total, absoluta. La palabra salud implica la salvación que Dios nos da en espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra salud también implica la sanidad de nuestra alma y la sanidad de nuestro cuerpo. Y la palabra salud también implica la vacuna para que no enfermemos. Vean cuán amplia es la palabra salud. Aquí cuando dice que la mujer fue salva, debo decirles, alcanzó salvación, sus pecados fueron perdonados también. Ella alcanzó salvación y vida eterna, pero lo que ella buscaba era la sanidad de su cuerpo. Tenía un flujo de sangre, un carcinoma que le estaba matando poco a poco. A lo largo de 12 años, ella perdió toda su hacienda, todo su dinero lo perdió buscando la sanidad de su cuerpo en médicos que lo único que hicieron fue tomar esos dineros para ellos. Cuando aquella mujer ve a aquella multitud, quiero que te imagines, porque este es el sentido de la imaginación tocado por Cristo a esta mujer. Primero quiero que te imagines este cuadro para que después veas la imaginación de ella. Ella era una mujer débil, había perdido mucha sangre, estaba muriendo, estaba agonizando, tal vez le quedaban unos meses de vida, no lo sé. Y la multitud se agolpaba alrededor del Señor. Y esta mujer, en debilidad,
sacó, como dice el refrán, fuerzas de la debilidad, se arrastró, golpeó, empujó. Ella era más débil que toda aquella multitud, pero dijo, si tan solo tocar el borde, ahí está la imaginación en ella. Su corazón se llenó de imaginación con el toque de sanidad. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana, seré saludable, cesará el flujo de sangre. El acto de fe en ella movió su imaginación. La imaginación de ella empezó a funcionar. Ella sabía que tocando de alguna manera al Señor, aunque fuese su manto, sería suficiente. Y ya con su imaginación, ella se esforzó, empujó, golpeó, tal vez dio algún codazo, alguna patada, algún rodillazo, abrió espacio. La gente sentía la presión de esta mujer que, a pesar de estar débil por la pérdida de tanta sangre, a pesar de estar débil por ese cáncer uterino, a pesar de todo, ella estaba empujando hacia el toque de sanidad. Y el Señor, cuando la ve, el Señor ve lo que hay en el corazón de ella, que además de haber fe hay una imaginación santificada. ¿Qué haces cuando estás en una situación de crisis? Hace rato yo mencionaba, hay enfermos. Pedro Armendáriz, un actor mexicano, cuando se enteró que padecía cáncer, se dio un tiro en la cabeza pensando que esa era la solución. Mucha gente se quita la vida pensando que es la solución y no saben que la gente sin Cristo va a un lugar mucho más terrible que la enfermedad que les atormenta en esta tierra. Hay quienes se quitan la vida, hay quienes no desean sufrir muertes lastimosas, muertes lentas. Pero esta mujer recibe una palabra de ánimo. Ya había tocado el borde del manto del Señor Jesucristo y ahora ella recibe una palabra de salvación. Confía, hija, anímate, tu fe te ha salvado. Y reitero, la palabra salud es mucho más amplia en su concepción que simplemente mantenernos sin enfermedad en el cuerpo. Gloria sea al Señor. Deben saber algo que es importante: la preocupación roba la vida, pero Cristo viene para decirnos: confía, anímate, vamos, levanta el ánimo, sonríele a Jesús. Cristo está dándote palabras de ánimo. Hay un canto que así dice: sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Sonríe. Anímate. La tercera ocasión, ya llevamos 2 sentidos. Tocó la conciencia al paralítico, toca la imaginación de la mujer que tenía flujo de sangre. Y vamos a Mateo capítulo 14. Y vamos a ver un sentido diferente tocado por el Señor. Mateo 14, versos 22 al 27. Y luego Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco e ir delante de él a la otra parte del lago, entre tanto que él despedía a las gentes. Y despedida a las gentes, subió al monte apartado a orar, y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las ondas, porque el viento era contrario. Y dice la Escritura en Marcos, el pasaje paralelo, que Cristo los veía desde el monte. ¡Qué hermoso! Hoy Cristo nos ve desde el cielo, pero nos ve tan cerca como al lado nuestro. Y dice el verso 25, pero a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron diciendo: fantasma es,
y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, confiad, animaos, confiad, yo estoy contigo, confiad, confiad, yo soy, no tengáis miedo, no tengáis miedo, tened ánimo, animaos. Qué cuadro tan más interesante. Saben, algunos de los discípulos del Señor eran hombres de mar. Pedro, Jacobo, Juan, los dos hermanos Boanerges, Pedro y Jacobo. Juan y Jacobo. Pedro también con su hermano. Ellos cuatro eran hombres de mar. Y estaban bogando y estaban navegando contra la tormenta y el viento y la lluvia y dando vueltas en círculos dentro del mar, y para colmo ven venir sobre el mar lo que ellos pensaron era un fantasma, pero era el Señor. El Señor Jesucristo viene y toca los afectos en el corazón de estos discípulos atormentados. A veces nosotros pensamos que nuestro barco parece como una cáscara de nuez en medio de olas gigantescas. A veces nosotros pensamos que esa cáscara de nuez será aplastada contra el mar y se hundirá y nosotros nos hundiremos. ¿Saben? Pensar de esa manera significa naufragar en la fe. Pensar que somos navegantes en una cáscara de nuez. Eso hace que naufraguemos en la fe. No olvidemos, Cristo veía desde la montaña a sus discípulos, y cuando Él ha terminado de orar en la parte alta de la montaña, en el Espíritu se mueve a la velocidad del Espíritu, más allá de la velocidad de la luz o del sonido, del sonido primero, o de la luz. Cristo se mueve a la velocidad del pensamiento y llega cerca del barco y les habla una palabra: confíen, anímense. ¿En qué punto está tu barca? ¿Estás en el corazón del mar? ¿La tormenta amenaza hundir tu barca? ¿Sabes una cosa? Si Cristo va en la barca, esa barca nunca se va a hundir. Pero si Cristo no va en la barca, ten la confianza de que Él está observando tu vida para darte ánimo, palabras de ánimo, y para que tú confíes, y para que tú te levantes, para que tú te llenes de ánimo. Confiad. ¿Estás cansado? ¿Estás bogando en tu barco? El remo ya no te responde, los brazos ya no te responden para darle al remo, los brazos ya no te responden para sostener la vela. Tus afectos están siendo tocados en manera tal que piensas que el Señor se ha olvidado de ti. El Señor te dice: confía. Yo soy. El yo soy es uno de los nombres de Dios. Te está diciendo: yo soy. Hay un poema muy hermoso que se describe de esta manera. El poeta va caminando al lado de Cristo. Y el poeta describe cómo va caminando lleno de gozo y de alegría. Y dice que van caminando sobre la playa. El poema dice que van caminando sobre la playa y se marcan dos pares de huellas, las del Señor y las del poeta. Pero dice en el poema, el poeta dice: pero vinieron tiempos de aflicción, vinieron tiempos duros a mi vida y tú no estabas ahí. Pero la respuesta divina de Cristo a través del poema es esta:
No, porque dice, porque solo veía dos huellas, ya no los dos pares, sino solo un par de huellas, dice el poeta. Pero el Señor Jesucristo le contesta, ese par de huellas eran mías, porque yo te llevaba cargado en los brazos. Cristo te lleva cargado en los brazos cuando tu angustia te ha desanimado por completo. Una de las cosas que debemos aprender es que Cristo siempre es fiel, aún en los peores momentos. Puede ser que tu pastor te falle, puede ser que tu pastor no esté atento a tu necesidad. Cristo siempre estará atento a tu necesidad. Gloria sea al Señor. Ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Así que el salmista va a decirlo de esta manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y Job va a declarar a lo largo del discurso del libro, va a decir primeramente: yo sé que mi Redentor vive, y aún deshecha esta mi carne, le he de ver con estos ojos, sino otro. Pero al final del libro, Job va a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El Señor quiere que estés consciente de Él todo el tiempo, en toda circunstancia. Él viene a tocar tus afectos. Ya tenemos conciencia, imaginación, afectos. Vayamos a Marcos, cuarta ocasión que el Señor da ánimo. Marcos capítulo 10. En Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Especialmente el verso 49. Marcos 10, 46. Entonces vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase. ¡Cállate, cállate! Mas él daba mayores voces: ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Él entonces, Jesús, escuchando, en el verso 49, entonces Jesús parándose mandó llamarle. Llaman al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ahí la palabra ten confianza es la expresión anímate, el Señor te llama. Pero el Señor, al llamarlo, ya está inundando los corazones para que ellos hagan un eco. Anímate, anímate, Bartimeo, ten confianza, hijo de Timeo. Bueno, verso 50. El ciego, entonces, echando su capa, se levantó y vino ante Jesús. Yo escuché a un predicador decir que en aquella época los ciegos usaban un tipo de capa específica para distinguirse como invidentes. No estoy seguro de ello, pero lo que sí estoy seguro es que, de ser cierta esa afirmación, lo que hace Bartimeo es arrojar su ceguera al piso. Verso 51, y respondiendo Jesús le dice:
¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, en el sentido de ver, no de ir, sino de ver. Tu fe te ha salvado, nuevamente la salvación. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Saben una cosa? En el plano espiritual, los ciegos espirituales están cerca del camino. Hablan la palabra de Dios, pero están cerca del camino, no han entendido todo el consejo. Cuando viene Cristo y nos abre el entendimiento, entonces entramos al camino. Aquí lo que tocó el Señor Jesucristo fue la razón de Bartimeo. Era evidente que tenía que hacer la pregunta, ¿qué quieres que te haga? Tal vez quieras un grupo de esclavos que te hagan el servicio, tal vez quieras tanto dinero que te ayude a pagar los sirvientes que te permitan tener una vida cómoda aunque sigas siendo ciego. Cristo confronta la razón de Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Saben una cosa? Hace años, hace unos tal vez 15, 18 años, una hermana en Cristo en necesidades apremiantes, necesidades verdaderamente apremiantes, el dinero no le sobraba, de alguna manera obtuvo algo de dinero. El esposo la había dejado y los hijos se habían ido con el papá. Esta hermana escuchó la noticia de que su hija, quien cumplía 15 años, vendría a visitarla. Y esta hermana se esforzó en hacerle una fiesta de 15 años a su hija. Y la hija nunca llegó. La hermana no tenía dinero. De alguna manera obtuvo. De alguna manera preparó una fiesta. Pero no fue lo que ella deseaba. El raciocinio nuestro siempre debe estar acorde a la palabra de Dios. La hermana estaba acorde a sus emociones y sentimientos. Su raciocinio la llevó a hacer de esa manera, pero Dios quiere que nuestro raciocinio sea conforme a la fe del Hijo de Dios, conforme a su palabra. Y el raciocinio de aquel hombre ciego conectó correctamente. No quiero dinero, no quiero esclavos, no quiero una esposa, no quiero esto, no quiero lo otro. Quiero mi vista, quiero ver, quiero poder entender lo que los demás ven con mis ojos. Y el Señor le da respuesta. Ve, en el sentido de abre tus ojos, mira a tu alrededor, contempla lo que Dios ha creado. Y aquel hombre recibe la vista. Aquellos ojos sin luz, sin vida, reciben la vista y puede ver. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? La iglesia de la Odisea es tildada de una iglesia ciega, pobre, miserable, ciega. Dios va a decir a través de Salmo 92 que la unción, en Apocalipsis va a decir, unge tus ojos con colirio, pero en el Salmo 92 va a decir la unción, abre nuestros ojos para ver. Nuestro razonamiento debe ser lleno de fe para no ser ciegos espirituales. Quinta ocasión, Juan capítulo 16, versos 28 al 33. Juan 16, versos 28 al 33. Cristo hablando, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre.
Dicen de sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ningún proverbio dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. En esto creemos que has salido de Dios. Respondióles Jesús, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Confiad, confiad, yo he vencido al mundo. A lo largo de ese diálogo, el Señor Jesucristo está tocando la memoria de sus discípulos. Durante 3 años y medio, estos 12 discípulos, incluyendo Judas Iscariote, han escuchado la sana doctrina que se despliega a través de la enseñanza de Cristo, la palabra viviente. La sana doctrina, ellos han escuchado las 7 relaciones básicas, las pruebas del cristiano, la manera de aprobar, los resultados de aprobar en las pruebas, han escuchado las verdades leche, las verdades carne, han escuchado toda la sana doctrina y ahora en la despedida el Señor está anunciando que Él va a ser arrestado, está a unos minutos o a unas pocas horas, pero muy pocas, de ser arrestado, de ser llevado a Sanedrín, de ser llevado ante Caifás, ante Anás. Sanedrín era el consejo de ancianos. Anás y Caifás hacían el sacerdocio, un sacerdocio ya campechano, malogrado. Y después del Sanedrín, y después de Anás y Caifás, a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, con Pilato es azotado, sufre burlas, y empieza a sufrir el escarnio. Finalmente se dicta la sentencia de que debe morir en la cruz y entonces él tiene que llevar el madero. Después Simón Cireneo tiene que ayudarle porque ya no puede, ha desfallecido, ha sido desangrado, la velada en la noche, todo aquello se ha acumulado para debilitarle. Pero antes de todo esto, él está poniendo en la memoria de sus discípulos todas las palabras que Él ha hablado con ellos a lo largo de 3 años y medio. Él mismo lo va a remarcar cuando en su resurrección aparece a Cleofas y su amigo camino a Emaús. Estas cosas dijeron los profetas de mí, así habló Moisés, tenía que cumplirse esto. El Señor les da palabras de ánimo tocando la memoria de sus discípulos. El Salmo 103 va a decirlo de esta manera. Salmo 103. Gloria sea al Señor. Verso 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Saben? A veces nosotros vivimos como el mundo, recordando solamente lo malo. No, pero es que si hubieras visto cómo me volteó, me vino la cara, me enseñó la lengua. ¿Qué bendiciones te ha dado el Señor? Ah, pues me ha dado esto y esto y esto. ¿Y por qué no lo recuerdas? ¿Por qué tienes que estar recordando lo que te hace daño y rascarle a la costra para que vuelva a salir la sangre en el alma? En lugar de recordar tantas y cuantas bendiciones Dios te ha dado. Isaías 63:7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. De las misericordias de Jehová haré memoria. ¿Cuál de tus 5 sentidos del alma está
lastimado, está dañado. Los 5 tal vez. Dios trae a nuestra conciencia limpieza por su sangre para perdonar nuestros pecados. Dios trae a nuestra imaginación su grandeza que está por encima de todo tipo de enfermedad, cualquiera que sea, como la quieras nombrar. Dios trae a nuestro corazón el toque de los afectos en toda situación adversa. Cuando nuestro barco se va a hundir, Él todavía está para librarnos de ser ahogados, para que nuestra fe no naufrague en la incredulidad. Él todavía está tocando nuestro raciocinio, para que nuestro raciocinio sea conforme a la fe de Él, la fe del Hijo de Dios. Tened fe en Dios. Marcos dice tened fe en Dios. El texto original dice tened la fe de Dios. Nuestro raciocinio debe ser conforme a la fe de Dios, conforme al autor y consumador de la fe, Jesús. Y finalmente, nuestra memoria debe ser llena de los gratos recuerdos de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Todas, absolutamente todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que toques los 5 sentidos de nuestra alma para que entendamos que tú todavía estás en tu trono, dispuesto a perdonar nuestros pecados cuando los confesamos ante ti, dispuesto a sanar nuestra imaginación para contemplar tu grandeza, a tocar nuestros afectos para que sean orientados hacia ti en alabanza y en adoración, a tocar nuestro raciocinio para que la fe que es tuya fluya a través de nosotros, pensando siempre que tú eres capaz de hacer aquello que el hombre llama imposible. Y aún, Señor, llenar nuestra memoria de tantas bendiciones que tú nos has dado hasta el día de hoy. Dios les bendiga, amados hermanos.